hasta que llega a la pared de tu casa. Y ¿para qué? Y sirve para qué? Para alimentar una carga, una carga. Entonces, al conectar esa carga, así, conectar esa carga, circula una corriente eléctrica. En este sentido, vamos a llamarle horario ahí. En este sentido, mientras la tensión a los bornes Fn es positiva. Y eso es así durante 10 milisegundos. En los siguientes 10 milisegundos la tensión es negativa. Y la corriente durante ese lapso invierte su sentido de giro a través de la carga. ¿Qué es la carga? La carga es tu heladera, tu calefactor, tu estufa, tu ventilador, no sé, lo que fuere, tu computadora, lo que fuere. Y funciona muy bien esto, funciona muy bien así. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer girar esto. Hacemos girar eso con un generador eólico, ¿verdad? Desarmamos, rompemos toda nuestra bicicleta, ¿verdad? Le sacamos las ruedas, ¿verdad? En el pedal, a la corona, al piñón, perdón, le ponemos acá, le ponemos, que tiene un eje que gira, le conectamos al motor, o el eje de la hélice inmensa que hay por ahí, ya habrán visto por ahí el que viajó, o en películas se ve siempre, esto ya es muy común en todo el mundo. Ese eje se hace, con ese giro de esas hélices, de esas alas, se hace girar el motor, o agarran, compran un escarabajo, ¿verdad? Y en un desarmadero y su motor arreglan. Y acá este motor pues está conectado mecánicamente para hacer girar las ruedas, ¿verdad? Entonces ustedes acá en el Cardán, con su amigo mecánico que sabe todo, agarran y conectan este eje al eje del alternador. Bueno, los autos tienen luego un alternador, ¿verdad? De alguna manera está conectado mecánicamente y genera una tensión, genera eso. Y ahí está, ustedes tienen resuelto el problema. Tienen resuelto el problema, pero no todos los problemas. ¿Por qué? Porque hay determinadas cargas que eh, requieren, requieren que por ejemplo, esta carga, voy a cambiar el color, una carga, esta carga, requiere que la corriente sea en un solo sentido. Por ejemplo, de arriba a abajo. Requieren que la tensión sea tal, organizada, de manera que la corriente circule en un solo sentido. O sea que esto, la corriente alterna, que así se llama porque alterna su sentido de circulación en el periodo, esta corriente alterna no sirve. No sirve. ¿Qué carga sería esto? Y bueno, ahora ustedes tienen los cargadores de celulares, los cargadores de las computadoras, esos cargadores entregan corriente a su carga propiamente dicha, ¿verdad? A través del cargadorcito, ustedes a su celular, a su computadora le entregan corriente continua, corriente continua, ¿sí? Ok. Entonces, y eso lo hacen a partir de una fuente de corriente alterna, desde luego acá interponiendo un aparato acá, es la fuente que tiene una organización, una estructura, es un sistema electrónico que hace que la corriente aquí ya no sea alterna, sino que sea solamente en un solo sentido. Hay distintas estructuras y sistemas para hacer esto.
vamos a empezar nosotros con los rectificadores, que es el capítulo 2. Rectificador, no se escribe, no escrito. Rectificador, no es dos. Rectificadores, está bien escrito. Ok. Ok, cuando la carga pide poca potencia, por ejemplo, una notebook o 10 notebooks, o un celular o 50 celulares, son cargas pequeñas, esa alimentación se puede hacer no ya desde, no desde un sistema primario de alterna, sino que se podría hacer, por ejemplo, a partir de celdas solares, ¿verdad? Celdas solares, más o menos ya saben, no es objetivo del curso por eso no es que no es que estoy explicando de ninguna manera lo que es una celda solar, pero hay mucha información y seguramente algo les habrá picado curiosidad y habrán oído algo de esto, deberían. Y bueno, entonces, una celda solar entrega tensión de continua, VDC se le dice, y entrega corriente en un solo sentido, no invierte su sentido de circulación. Entonces, una carga chica ya podría trabajar así. Usualmente igual algún acomodo hay que hacer con un subsistema regulador de tensión, por ejemplo, para que sea útil la tensión, la potencia que sacamos de esa fuente eh, que aprovecha la energía de radiación, por ejemplo, del sol. Y otra, y de hecho debería haber sido la más obvia, es decir, bueno, ¿por qué, en vez de hacer tanto lío, por qué no conecto o no alimento la carga desde un banco de baterías? Compro baterías y alimento mi carga. Ya está. La batería tiene tensión, por ejemplo, son 3 baterías de 12 voltios, tengo 36 voltios, ¿eh? Y es positivo acá, negativo acá, no se invierte nunca esa tensión. Al conectar la carga, la corriente va a ser siempre en el mismo sentido. Y entonces no necesito ningún otro subsistema acá, no necesito nada. Ahora, la batería, no sé qué clase de batería compraste porque no se va a descargar nunca, sí se va a descargar. Entonces al final lo que se hace es a partir de un sistema de alterna, ¿eh? Y con un subsistema otra vez específico, adecuado, que es un rectificador, un filtro, un regulador de tensión, todo eso hay acá, se carga las baterías para que la batería entregue tensión para que entregue corriente continua, o sea, corriente en un solo sentido a la carga. Esto sería, esto que está acá sería la famosa UPS, que seguramente algunos de ustedes tienen o saben de todas maneras qué es. Y UPS puede ser de distintos tipos de diseño también, pero básicamente es lo que les dije. Ok, ahora, cuando la carga es grande, o sea, pide mucha potencia, ¿qué puede ser, por ejemplo? Y por ejemplo, un sistema de transporte público, ¿verdad? Así está. Está horrible, el ómnibus pero funciona. Y que se alimenta, habrán visto los trolebús en las películas, Londres, no sé, acá en Sudamérica hay también. Y eso se alimenta, acá en Paraguay había el tranvía había antes, hace años. Eh, eh, y bueno, el tranvía se alimenta por un cable y que hace contacto acá y cada tanto salta una chispa y todo.
La máquina que mueve al tranvía puede ser, por ejemplo, un motor de corriente continua. Este sería, acá, conectamos, es motor de corriente continua, ¿verdad? Y no sé, está acá está el motor en esta caja, y se alimenta de ese cable y se cierra el neutro por algún lado. El común, la tierra. Ok. O puede ser, por ejemplo, el metro o el famoso tren eléctrico o esos cablecarriles que todos quieren que se pongan sobre Eusebio de Ayala para ir desde Capiatá hasta el puerto, Asunción. Son cargas de gran potencia, de gran potencia. Entonces, para esos casos no sirve la batería, o más bien la batería puede ser, los trolebuses normalmente tienen un sistema de batería, que si es que hay algún corte o hay que hacer algún desvío, tienen una autonomía para salir del carril y desconectarse, digamos, por un lapso de tiempo, desconectarse del sistema que le alimenta, el cable ese que está por ahí. Ok. Eso sería, digamos, el interés o el uso que tendría, el uso, digamos, más fuerte que tendría este tipo de circuitos o sistemas electrónicos, que son los rectificadores. Y estuve revisando, el semestre pasado mostré, no, no, acá está. Estuve revisando algo que, esto es una marca italiana de sistemas, ahí está, Power Electronics. ¿Ven el puntero, verdad? ¿Ven acá el puntero? Hola. Ok. Ya ven, Power Electronics, ¿sí? Ellos se dedican a hacer esto. No hacen computadoras, no hacen telecomunicaciones, hacen Power Electronics, electrónica de potencias. Y esto que les voy a mostrar ahora, ¿saben qué es? Es esto. Esto que está acá. Eso. Esto. Completo. Completo. Eso. Esto. Que son clases de semestre pasado y que vamos a tener con ustedes también en su momento. Pero esto es. Y los cálculos que hay que hacer para hacer funcionar eso son estos, que yo levanté la semana pasada para ustedes. Acá está toda la secuencia de cálculos, son 2 páginas nomás. Todos los cálculos de ingeniería, específicos de los rectificadores, acá dice polifásico, en este caso no controlado, también sirve para los controlados, en la misma planilla sirve, en realidad, para las distintas configuraciones que uno elija, tiene que saber elegir uno. Entonces, esta es una secuencia, esta es una posible secuencia, yo les sugiero que siempre hagan en esta secuencia, de cálculo, que termina acá, acá termina. Entonces, es la página de arriba más este pedacito que está acá. Acá está terminado el rectificador en sí mismo. Pero es muy importante para nosotros, y asumimos eso, que también sepamos diseñar el transformador, no especificar el transformador. Tenemos que saber qué transformador vamos a usar, cómo pedir a alguien que nos fabrique el transformador, le compramos el transformador. Y acá están todos los datos. Y además, se usan diodos de potencia, entonces hay que saber elegir también eso. Ahí está. Estos son los cálculos que hay que hacer. Estos son. Lo que faltan acá son los parámetros de rendimiento, que vamos a ver oportunamente también. Con estas clases que están acá, que ustedes van a...
bueno, participar, de las que ustedes van a participar, con los cálculos que vamos a hacer, con eso se hace esta heladera que están acá, heladera le digo yo. Y fíjense, acá hay otro. Hay más fotitos. Esto no tiene ninguna universidad del mundo, así para decir, ah, qué bárbaro, en la facultad no nos mostraron nada. Estas son aplicaciones industriales reales. Acá dice Railway, ¿verdad? De 6.6 megavatios, de 1500 voltios, de 24 pulsos. Un metro, ¿verdad? No es metrobús, eso es el que va bajo la tierra. De 3.6 megavatios, 1500 voltios. Ellos hacen esto, esta fábrica italiana. Dicen que hace, ¿verdad? Han de hacer. Unidades rectificadoras para aplicaciones de railway. De 3000 voltios, de 7.4 megavatios, de 12 pulsos. Para tranvía o trolebús, de 750 voltios. 1 megavatio. Y así, este es muy lindo. Una vez quise hacer curso de todo esto y nadie se inscribió. El Railway de Francia, para un tren de Francia, de 1650 voltios, de 6,6 megavatios, de 24 pulsos. Con lo que nosotros vamos a ver en estos cursos, ustedes deberían entender. O sea, nosotros no vamos a ver de 12 pulsos ni de 24 pulsos, vamos a ver los de 6 pulsos, vamos a ver. Configuraciones de 3, de 2, de 6 y de 6 pulsos. Esas son las configuraciones que vamos a ver. No sé si les interesa, podemos hacer un curso de otra cantidad de pulsos. A medida que vayamos desarrollando, y hoy mismo van a saber qué es lo que son pulsos. Y todo lo que está acá. Ahí les muestro de nuevo. Acá, entren en esta página. Esta es una marca, es una industria. Yo, ojalá, pero no tengo comisión por mostrarles esto. Pero algo así es lo que, cuando usted sea ministro de, no sé, de comunicación, no de comunicaciones, de obras públicas, algo así, se van a ir a Italia, a Génova, me van a llevar a mí para pasear, y ustedes van a comprar estas cosas para venir y poner un tren eléctrico desde acá, tren bala desde acá hasta, no sé, hasta Paranaguá. ¿Ok? Esto es. Hay mucha información, muy linda información. Es a nivel comercial, pero también tiene mucho contenido técnico que en principio ustedes no entienden nada ahora, pero que, bueno, la idea es que a partir de este curso sepan de qué se está hablando cuando miran una página como esta. Desde luego, acá yo veo hierro, eso me preguntan a mí, yo supongo lo que hay acá, pero no entiendo qué es cada una de estas barras, ¿verdad? No entiendo exactamente qué es, pero sí es lo que está dibujado, lo que está en la foto ahí, están en esas fotos. A ver, acá, ¿cuál era el trifásico? Bueno, había este es de 6 pulsos. Este dice que es de 6 pulsos. Este probablemente es a ver, es esta configuración, esta que está acá, ahí. Traten de ver dentro de todo el garabato que hay ahí. Desde luego vamos a ver detalladamente esto y vamos a hacer más garabato posiblemente encima, eventualmente. Este es de 6 pulsos. Este es el de 6 pulsos. O podría ser, por ejemplo, también es de 6 pulsos, que está acá, el hexafásico. Este también es de 6 pulsos. Y lo que nosotros vemos en en el curso, es para hacer esto. Pero no cómo se arma, qué es para este tornillo, para qué es, cómo se aprieta, qué son estas placas que están acá. Nosotros no vemos la tecnología de esto. No vemos la ingeniería de esto, que es el cálculo y la selección
el cálculo del rectificador en función de las especificaciones. Las especificaciones son 750 voltios, 1000, o sea, 1 megavatio y de 6 pulsos. Acá están las especificaciones. A ver, entonces ustedes entrarían a esta planilla. O sea, yo entro en esta planilla porque yo hice esta planilla con Excel nomás hice. Y acá pongo tensión media, creo que dice 1500 voltios. 1500 voltios. Y no me da la resistencia, no me da la corriente media, pero me da la potencia. Y la potencia dice 1 megavatio. Y bueno, y otro dato que tengo que tener es desde dónde saco la energía de alterna, ¿verdad? ¿Con qué valores? Que no van a ser de 380, van a ser de 23.000 voltios. Si yo necesito 1000 voltios, voy a sacar eso de esos 1000 voltios de continua, los voy a sacar no del sistema secundario de distribución de la ANDE, sino del sistema anterior, que es de 23.000 voltios, no el de 380 voltios. Que es lo que habíamos, así muy rápidamente, yo les mostré acá, ¿verdad? Está el generador, levanto a 500 kilovoltios para poder transportar 350 kilómetros, llego a Guarambaré, bajo de 500 a 60.000 voltios, después me paseo por las calles a 60.000, o de acuerdo a donde me voy, ya me voy también, me voy a 23.000, o sea, tengo que bajar de 60 a 23, y después para entrar en el campus, para entrar a una fábrica, en general, se baja a 380. Y algunas fábricas, por ejemplo, piden directamente 23.000 voltios para usar. Pero en definitiva, todos usamos estos 3 cables, que son tres senoides, que son estas que están acá, que vamos a usar hoy. Preparen ya esta hoja, vamos a hacer dibujitos hoy, ahora mismo enseguida. Ok, ya está. Con eso es lo que quería plantear como introducción. Lean las introducciones de los libros que les dije, que están en la bibliografía. Rashid, que es el que vamos a usar, pero bueno, vamos a ir usando de a poco. Y el de Mohan Andalan, es también, ¿cómo se llama? Power Electronic. ¿Cómo se llama el de Rashid? Power Electronic. Y así, todos los libros se llaman Power Electronic, porque esa es el área de ingeniería que estamos atacando con esta materia electrónica. Bien, entonces, vamos a comenzar con el capítulo 2, que es de rectificadores. Y vamos a comenzar. Entonces, para eso voy a traer esto. Le pedí que impriman 50.000 hojas de esto, y 50.000 de la otra y de la otra. Ya está, no, aquí, vamos a la clase de hoy, aquí, bueno, entonces acá voy a pegar. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a explicar qué es. Y partiendo otra vez de lo que acabamos de ver, nuevamente. Tengo un generador que no es monofásico, sino que es trifásico, y desde ese generador tengo que alimentar una carga, que para simplificar vamos a suponer, voy a borrar esto, vamos a suponer, y es una suposición muy práctica, que es resistiva pura para comenzar. Y a través de esa carga pide corriente continua solamente. No le puedo poner corriente alterna, como habíamos dicho. Entonces le tengo que aplicar una tensión
V de carga, que es tensión de una sola polaridad, como si fuera una batería. Entonces, ¿qué hago? Yo acá tengo tensión alterna, ¿eh? Y que me puede entregar solamente corriente alterna. La corriente es alterna, la que entrega el generador. El generador no puede entregar corriente continua. La corriente del generador es siempre corriente alterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que interponer acá, dijimos, una caja, una caja, eh, que me acomode las cosas para que yo pueda cumplir con los requerimientos de la carga. Con los requerimientos de la carga. Entregar corriente continua a la carga. Ese es el requerimiento. Y esa es la necesidad de poner un rectificador. Y el rectificador nosotros lo vamos a armar de la siguiente manera. Serían dos elementos. Uno es un elemento que es necesario, que es un transformador. Desde luego, acá lo muestro como un transformador monofásico, pero más bien es un símbolo, más que nada. Y acá vamos a poner un arreglo de rectificadores. Por ejemplo, algo así. A ver, no, acá no se entiende nada, pero voy a hacer el esfuerzo de que me entiendan. Acá está el transformador, ¿verdad? Trifásico. Y acá está, no, acá, desde acá hasta acá, un arreglo de 6 diodos rectificadores, que sería la caja de al lado, según estuve mostrando recién. Voy a volver a decir. Ahí está. Ok, y me voy otra vez aquí. Ahí está. Entonces ya vieron. Aquí nosotros vamos a poner nuestro transformador, vamos a ponerlo en configuración, en su primario puede ser en estrella, que lo simbolizamos así, o en triángulo. Nosotros no vamos a usar, se puede usar, pero nosotros no vamos a desarrollar o analizar circuitos en conexión primario en estrella, sino solamente en conexión primario en triángulo, que es lo más usual. Que es lo más usual. Y el secundario va a tener, va a tener configuración trifásica en estrella o hexafásica, no sé qué es lo que ya hice. Ahí está. Hexafásica, o vamos a hacer trifásica en zigzag, así, o trifásica en zigzag, así. Esas son las configuraciones de los secundarios. Estas 1, 2, 3, 4. Para los rectificadores polifásicos que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Y vamos a hacer uso, vamos a refrescar las cosas, y vamos a hacer uso de lo que ustedes ya estudiaron. Y les voy a decir lo que ustedes ya estudiaron. Ustedes estudiaron los rectificadores cuando estudiaron diodos. No sé con quién, no sé con quién estudiaron diodos o rectificadores, porque yo sé que estudiaron eso. Con Lucas Frutos creo que era, profe. Con Lucas, ok. Entonces estudiaron rectificadores monofásicos de media onda, monofásicos de onda completa y bifásicos de media onda. Esos son los rectificadores que ustedes estudiaron. Esos son los que vieron. No sé cómo le llamaron, pero son esos. Esas son las configuraciones que vieron. Ok. Y no sé si usaron los transformadores, o sea, no sé si usaron esta estructura. De todas formas, nosotros vamos a desarrollar muy exhaustivamente, como pueden ver, en todos estos desastres que les muestro para que se asusten o para que, más que para que se asusten, para que vean que puede ser muy interesante si ustedes realmente se motivan y tratan de estudiar eso bien, para aprender, más allá de
lo que es la materia en sí y las notas que necesitan, esto no lo van a estudiar en otro lado. Ya están terminando su carrera en pocos semestres. Entonces, métanse de cabeza en esto, porque esto es lo que a ustedes les enseña o les ayuda a entender lo que son sistemas de potencia, y de paso tienen información de sistemas polifásicos de distribución de energía eléctrica que prácticamente no vemos, pero que usamos. Y como les dije, esta materia les da a ustedes pie para que puedan pedir su licencia como ingenieros eléctricos, que no son, o sea, no estudian para eso, no es un déficit. Ustedes no estudian ingeniería eléctrica, no es un déficit de la carrera, es la carrera, ustedes estudiaron otra carrera. Pero igual en la ANDE les dan el título de ingeniero eléctrico, cosa que para mí no corresponde, pero les felicito. Y ojalá lo puedan aprovechar. Bien. Profe, disculpame, no entendí. ¿Cómo que queda la ANDE? Y vos tenés que tenés que inscribirte como ingeniero eléctrico. Ah, no como electrónico. No, ingeniero electrónico, no. Ingeniero electrónico te sirve ¿cómo se llama? Para pedir tu licencia como ingeniero en Conatel, como ingeniero electrónico de telecomunicaciones. Ujú, Ingeniero en telecomunicaciones no es lo mismo que ingeniero eléctrico. Sin embargo, claro. ustedes, a pesar de que ustedes estudian telecomunicaciones, hasta ahí, ¿verdad? Que es el título que da ingeniería electrónica de la FIU. Pero además a ustedes se les da título de ingeniero eléctrico. O sea, no se les da el título no, la universidad no les da ese título. Pero se van a la ANDE y rinden el examen y dicen yo soy ingeniero, y les registran, obtienen su registro como ingeniero eléctrico, si bien no estudian ingeniería eléctrica. Es muy básica, y prácticamente esta materia es la única que les da formación como ingeniero eléctrico. Sin embargo, bueno, consiguen eso, ya consiguieron. Hay alumnos que han tenido muy buen papel en la ANDE, exalumnos, y en distintas áreas de la ANDE. Ok. Entonces, métanse de cabeza en esto, eso es lo que les digo. Hagan lo que les digo, hagan lo que les digo. Por ejemplo, tienen esta hojita, no quiero escuchar, ¿verdad? Porque si no tienen, no es lo mismo el aprovechamiento de la clase que yo quiero dar para usted. Ok. Estas configuraciones son configuraciones que ustedes tienen que saber. No hace falta que las estudien ahora. ¿Por qué? Porque una vez que veamos las otras, eso debería ser ya, es demasiado obvio. No suele ser así, pero bueno, ya depende de ustedes. O sea, estas configuraciones son parte del curso, pero pasamos por encima, directamente encima de eso. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Esperen que voy a mudar un poco para ya grabé donde tenía que hacer otra cosa. Bueno, ustedes hacen en papel esto. Lo tienen en papel. Ok. Bien, entonces lo que tenemos es, de acuerdo a lo que dijimos antes, tenemos entonces nosotros esta es una configuración en triángulo. Y ustedes acá conectan la ANDE, el generador. Conectan ahí. Esa es la conexión en triángulo. Dibújenla así, como
triángulo, no sé, de costado, no sé cómo lo ven, con el bobinado azul vertical. Es muy conveniente que lo hagan así, lo pueden dibujar como quieran. Eléctricamente va a ser equivalente si está bien conectado. Pero dibújenlo así porque ayuda mucho a entender todo esto. Es parte de una forma adecuada de estudiar esto. Entonces, sí. No, no, de hecho pueden hacer todo en un color para la forma de onda, estas. ¿Dónde están? Es, a ver, aquí. Cuando entremos a analizar así, ve, acá hay 7 colores. Y algunos colores uso más fino, otros más gruesos. O sea, acá a medida que vayamos haciendo formas de onda, digamos, es más útil lo de los colores. Acá, después ya vamos a hacer todo negro los transformadores, pero hoy quiero hacer así para mostrar alguna cosita. Ok, ok. Y, bien. Este es un transformador. Tiene entonces su primario en triángulo y su secundario en estrella trifásica. Y luego tiene un núcleo de hierro. No hay conexión eh, eléctrica, no hay conexión eléctrica entre el primario y el secundario. La conexión es magnética. Están relacionados electromagnéticamente. Ustedes saben lo que es un transformador, así que así trabaja esto. Son circuitos eléctricamente aislados, pero conectados magnéticamente, el primario y el secundario. Ok, ese es el transformador, uno de los cuadritos que vi, el cuadrito de la izquierda que dijimos que íbamos a usar. Y vamos a hacer el análisis del primer rectificador que vamos a trabajar nosotros. Y ayuda muchísimo a entender y traten de seguir el análisis que hacemos, que es muy simple. Este es el circuito. Es un arreglo de 3 rectificadores conectados en conexión cátodo común. Fíjense que los 3 cátodos están conectados entre sí. Y en esa conexión esa conexión de cátodo común, voy a borrar esto, le vamos a conectar la resistencia de carga. La resistencia de carga se conecta entre el borne de cátodo común y este otro borne que es el centro de la estrella. ¿Sí? O sea, aquí esa forma de dibujar es la misma que dibujarle así. Pero ahí ya es más feo que lo feo que es nomás luego mi dibujo. ¿Verdad? Ok, ahí está. Ese es el circuito completo. Este es un rectificador trifásico de media onda con carga resistiva pura, que vamos a ver ahora. Bueno, y para hacer el análisis, en esta primera clase, no vamos, en esta primera y probablemente alguna clase más, no vamos a mirar la conexión del secundario, y vamos a mirar, o sea, en definitiva, del primario ni del secundario en sí, sino que vamos a tomar esto que estoy marcando acá, que tiene el transformador adentro, vamos a tomar esto como una caja negra. ¿Sí? Una caja negra que entrega esta, esta y esta tensión. 3 tensiones senoidales. Un juego de 3 tensiones
senoidales entre este borde y... Esperen. Entre este borde y el centro de la estrella hay una senoide. Entre este borde y el centro de la estrella hay otra senoide. Senoide, así como son las senoides. Y entre este borde y el centro de la estrella hay otra senoide. Y son las tres tensiones del secundario. Y por ahora vamos a creer nomás así, vamos a entrar en mejores explicaciones, pero para hacer lo que yo quiero hacer hoy, que es analizar el rectificador propiamente dicho, lo que necesitamos, lo que podemos decir es que de acá para allá tengo un generador trifásico que me entrega esas tres tensiones, que son esta, las tres tensiones que están ahí. ¿Ok? Bueno, independientemente de qué configuración, qué hay adentro de la caja amarilla y qué hay antes de la caja amarilla, no sé, no me interesa. Yo sé que tengo tres agujeritos en la pared, pongo mi osciloscopio y ¿qué me sale? ¿Qué me sale? Me sale esto. Esa es la salida del osciloscopio, los tres agujeritos que tengo en la pared. Yo no sé qué hay al otro lado de la pared, ¿ok? No necesito saber. No necesito saber. Ya tengo lo que hay ahí, no me interesa saber de dónde viene, ¿ok? A los fines de lo que es el rectificador en sí, yo tengo lo que necesito ahí. Ok. Entonces, vamos a analizar el rectificador. Para analizar el rectificador tenemos que ver qué elementos se utilizan. ¿Qué se utilizan? Se utilizan los conocidos por ustedes diodos, que acá voy a dibujar. Ese es un diodo. Ese es su símbolo, ¿verdad? Su símbolo. En realidad, voy a borrar. Ahí se conecta un cristal. Un cristal. Un cristal N, con sustrato N, con dopado P. Eso es. Y en el dopado P se pone un cable POI ahí, ¿verdad? Y al sustrato N se le conecta otro borne al sustrato N. Y esto se llama ánodo y esto se llama cátodo. Y tiene la propiedad de que es un dispositivo que conduce corriente solamente en un sentido. Y este que acabo de dibujar es su símbolo. Este es su símbolo. Nada nuevo para ustedes, nada nuevo. Repaso nomás pero es muy importante que entiendan esto. Entiendan esto. Ok. Este diodo, cuando la tensión del ánodo es mayor, más positiva que la tensión del cátodo, cuando la tensión del ánodo es más positiva que la tensión del cátodo, o sea, la tensión ánodo-cátodo, que es la tensión de diodo, es positiva a la izquierda, negativa a la derecha, entonces se convierte en un conductor, conduce la corriente. Esta es la corriente de ánodo, así se le llama. En definitiva, el diodo es una llave. El diodo es una llave de conmutación natural. Cuando la tensión de ánodo es más positiva que la de cátodo, la llave se abre y permite el componente, circula corriente a través del cristal. Eso es lo que quiero decir. Se cierra. Si la tensión de ánodo-cátodo es de polaridad inversa, o sea que la tensión de ánodo es más negativa que la tensión de cátodo, la corriente
que circularía en este sentido que estoy dibujando, no puede circular. La estructura electrónica de este cristal impide la circulación de corriente en el sentido contrario. Ok. Para entender en ingeniería estas cosas, lo que se hace es agarra este pedazo de vidrio, ¿verdad? Y se le estudia, se le aplica tensión, tensión ánodo-cátodo, que vamos a llamarle tensión de diodo porque es muy largo escribir acá. La voy a dibujar de nuevo, ahí está. Tensión de diodo es la tensión de ánodo-cátodo. Y la corriente de diodo en función de esa tensión. Y haciendo pruebas de laboratorio, resulta en lo siguiente, que si la tensión de diodo es positiva, entonces circula corriente en el sentido positivo, como está indicado aquí. Y la relación entre la corriente de diodo y la tensión aplicada a sus bornes se grafica con la curva característica, que es la manera en la que nosotros entendemos realmente cómo trabaja un componente o un dispositivo electrónico. Es así. Es una función que tiene un comportamiento exponencial. No vamos a entrar en eso. Ustedes ya estudiaron eso con Lucas o estudiaron en tecnología electrónica, no sé con quién. Pero es así. Y eso es el comportamiento en el primer cuadrante. ¿Verdad? Ahora, me voy acá, me voy hacia acá. Entonces, porque el primer cuadrante, acá está el C de tensión y 0 de corriente. Ahora, si la tensión es negativa, circula, al contrario de lo que dije, circula una corriente también. Pero es una corriente muy baja. O sea, circula corriente así, ¿verdad? Pero ¿cómo es la relación entre tensión inversa y la corriente? La corriente es muy baja. Y debería ser nula, pero hay una corriente de pérdida que es en condiciones, en condiciones normales, en un sistema electrónico bien diseñado y bien utilizado, bien montado, esa corriente de pérdida es despreciable. O sea que prácticamente esta línea verde sería una horizontal, que supuestamente esa negra, que es la del eje real negativo que dibujé ahí. Ahora, ¿eso es cierto para cualquier tensión negativa? No, porque si yo subo demasiado la tensión, va a llegar un momento que con pequeños incrementos de tensión hacia negativo, ya empieza a crecer la corriente. A crecer. Y incremento más y la corriente bruscamente se dispara. Entonces asume valores, por ejemplo, este valor. ¿Sí? Para esta tensión asume esta corriente. Entonces, el producto de, que ustedes saben, potencia es tensión por corriente. El producto de esta tensión inversa por esta corriente inversa es la potencia. Es una potencia que esta tensión tiene que ser grande para que se rompa, salga de su comportamiento normal de diodo y la corriente y pase a comportarse como un conductor. O sea, esta tensión es grande. Y esta corriente, como el diodo entra en avalanchas con pequeño incremento de tensión, aumenta mucho su corriente, entonces esta corriente también es grande. Entonces la potencia es grande. Esa potencia hace que se caliente este cristal, que al final ustedes los diodos que conocen son unos dioditos así. A ver, vamos.
se va a borrar. Ustedes los diodos que conocen son unos dioditos más chicos que este mi dibujito. Que son unos cositos así, ¿verdad? Negritos, con dos patitos de alambre. Y ahí, y una rayita blanca, ¿verdad? Esos son los dioditos que conocen. Ok. Y adentro de eso, mucho más chico que el encapsulado apropiado que tiene, mucho más chico que ese encapsulado, está adentro de eso, repito, está el vidrio, el cristal, ¿verdad? Y ese cristal, eh, como cualquier vaso que ustedes ponen en agua caliente, se quiebra al recibir bruscos cambios de temperatura. ¿Y por qué recibe bruscos cambios de temperatura? Porque pasa de no conducir a conducir mucha corriente, entonces la potencia se incrementa mucho, entonces se quiebra el cristal y el diodo se pierde, se destruye, le pasa algo, deja de trabajar como diodo, y ya no puede ser recuperado, se rompió, hay que cambiar de diodo. Ok, ustedes conocen, les dije, ustedes esta clase de diodos vieron. Ya conocen, saben lo que es un diodo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, siguiendo con esta marca, ¿verdad? Este sería acá, no, este no, este. Ahí está, diodo rectificador. Diodo rectificador, acá están unas curvitas, datos. Y acá está, es una cápsula, es un disco, ahí está el diodo, ¿verdad? Es un disco de 77 milímetros de ancho, de diámetro, no de ancho, de diámetro, y 14 milímetros de alto. Eso es. Y si miramos acá está, acá adentro de esto, acá, no sé si ve mi puntero, acá hay uno de esos. Ese es un diodo que está instalado, montado en un disipador. Este es este probablemente es un tiristor. Aquí, este cuadrado que está acá. Y acá hay una pila, esta es una pila de 1, 2, 3, 4. Acá dice 4 diodos conectados en serie. Profe, Sí. de hecho que no se ve tu cursor, pero Pero bueno, ¿no se ve el cursor ahí? no, yo al menos no veo. No sé cuál está señalando. El de la izquierda de abajo ahora. Bueno, pero vean eso, no es tampoco tan difícil de entender. ¿Y qué son esos? Son diodos, ¿verdad? Y trabajan de la misma forma, todos, de la misma forma. ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma trabajan los diodos? Así. Así trabajan los diodos. Esto es un diodo. Diodo real. ¿eh? Bueno. Pero nosotros, y en electrónica de potencia, el análisis, sobre todo inicial de cálculo, eh, es preferible o se hace de la siguiente manera. ¿Qué hacemos? En vez de usar esta curva que tiene de comportamiento exponencial, en vez de esa curva, vamos a hacer una aproximación lineal. O sea, vamos a aproximar así y así, como yo estoy seguro que ya han visto en algún momento. Entonces, la curva del diodo, en vez de ser exponencial, tiene una pendiente constante, así, que muestra cómo se incrementa, que muestra, así sería, una pendiente constante que muestra cómo se incrementa la corriente del diodo a medida que crece la tensión, crece la corriente. Pero eso sucede a partir de una tensión que seguramente le llamaban V gamma. Acá está 0. O sea que mientras la tensión sea menor que V gamma,
la corriente de diodo es cero. Es una aproximación práctica muy válida, muy válida. Y y se desprecia directamente porque hay que asegurarse en el funcionamiento de estos aparatos, de estas cosas, del tren cuera, ¿verdad? De estas cosas. Hay que asegurarse de que no entre el diodo, que no pueda entrar el diodo en condiciones que le hagan fallar. Hay que proteger a los diodos para que no se vea forzado a conducir en reversa y destruirse, por cierto. No queremos hacer que se quemen las cosas, tenemos que asegurarnos de que no se entre ahí. Entonces, esa sería, entonces nosotros vamos a trabajar solamente vamos a analizar solamente en el primer cuadrante, en lo que se refiere a la relación corriente-tensión. Ok, esa es una aproximación. Esa aproximación es la que valida un circuito equivalente que yo sé que ustedes ya vieron también y que, a ver, voy a borrar esto. Y que da lugar a un circuito equivalente que es este. O sea, el diodo, ese es su símbolo, lo vuelvo a poner, ánodo, cátodo, tensión de diodo, más menos corriente de diodo, y lo mismo para el dibujito que está abajo, y acá lo que tenemos es una fuente de tensión de valor, de continua, tensión continua, una batería, ese es su símbolo, ¿verdad? Una pila de valor cuya tensión vale V gamma y una resistencia que se le llama resistencia dinámica. Entonces, cuando la tensión entre ánodo y cátodo es mayor, o sea, la tensión de diodo es mayor que V gamma, entonces, y a partir de ese momento, el diodo, a partir de esa tensión, no es una dependencia del tiempo, sino de la diferencia de potencial, a partir de esa tensión circula la corriente de diodo. O sea, esta es la condición. Y en este modelo la relación es lineal, incrementos iguales de corriente para incrementos iguales de tensión. Esa es una consideración válida, una consideración práctica muy válida. Pero nosotros vamos a simplificar más todavía esto. Y ayuda mucho entender esto. Entonces hagan el esfuerzo. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a considerar que V gamma es cero y que la resistencia dinámica también es cero. Entonces, eso hace que nuestra curva nuestra característica de salida, que es esta, la aproximación, o sea, de acá pasamos a esta aproximación. Y ahora, de esta aproximación, de esa aproximación, con estas consideraciones prácticas que son válidas, no exactas, nunca van a ser exactas, pero son válidas para el análisis. Con esas consideraciones, entonces esta pendiente que está acá, que comienza en V gamma, coincide con la vertical. Directamente coincide con la vertical, con el eje de ordenadas positivo, con este eje, con este semieje. ¿Sí? Y extendemos esa simplificación al tercer cuadrante, al segundo y tercer cuadrante, y directamente consideramos que nunca hay corriente inversa para ningún valor de tensión negativa aplicado a sus bornes. Esto que estoy dibujando acá ahora, esa es la característica de salida que vamos a usar
que vamos a usar para en los diodos, en los rectificadores que vamos a analizar, diseñar, calcular y aprender a ver cómo trabaja. Entonces está hecha esa aclaración, o sea, pasamos de esta característica, pasamos a esta característica, y de esa característica pasamos a esta, y esta es la que vamos a usar. ¿Se entiende bien? No deberían tener problemas absolutamente con esto, con la información que les di y con lo que han estudiado de lo que son los diodos. Bueno, entonces dicho esto, vamos a hacer en la media hora. ¿A qué hora tenemos clase? Hasta las 5, media hora aquí. Okay. Dicho esto, vamos a hacer entonces el análisis del circuito y van a ver que no es nada complicado, por cierto, pero me pide una atención, ¿verdad? Necesito atender esto y sobre todo tiene una forma de verse y tiene un recitado que bueno, que quiero que traten ustedes de usarlo de una forma, de la forma que yo voy a mostrar, decirles ahora. Copio ese circuito acá para ya trabajar con esto en el análisis, para ver cómo trabaja el rectificador. Ya borro todo esto. Bueno, borro todo esto, borro todo esto. Okay. Bueno, acá falta, borré una rayita acá, un cable, y acá me falta. Ahí está. Okay. Entonces, atiendan bien. Y acá vamos a empezar a usar estas hojas, estos templates que les pedí que dispusieran para ustedes mismos. Ahí vengo acá. Está. Y ahora 100%. Está horrible la escala de esto. Está mal. Déjenme acomodar mi pantalla. Me interesa tener cerca de esas hojas del sistema trifásico de tensiones. Ok, entonces, lo que yo tengo es, vamos a trabajar entonces con esto. A ver, empezamos ahora. ¿O fue repaso o bueno, alguna información adicional que creí que podía ser útil? Pero ahora mismo comenzamos con el rectificador trifásico de media onda con carga resistiva pura. Bueno, tenemos un juego de tensiones aquí. De aquí, yo mirando hacia acá, mirando hacia la izquierda a partir de esta vertical amarilla, yo tengo este juego de tres tensiones trifásicas, así como se ven ahí. Y lo que tengo es esto, y voy a usar colores yo. Lo que tengo es esto. Una tensión, un bobinado azul, ¿verdad? Que me da tensión entre este borne y el centro de la estrella, que es esta curva azul que está. Este no es curva, esta senoide azul. Y que yo voy a poner siempre esa fase como referencia de fase, o sea, 0 grados. Y después tengo otra fase que acá podría haber puesto naranjada, pero puse gris, y bueno, esta otra fase que me da la misma tensión senoidal, me da esta tensión senoidal, que es igual a la anterior, o sea, esta tensión es igual a la otra tensión, a la anterior,
pero desfasada 120 grados. Y el otro bobinado me da entre este borde y el centro de la estrella, me da también una senoide, que es esta, la tercera senoide que está acá, y que es igual a las otras dos, pero desfasada 240 grados. 240 grados. O sea, hay un desfasaje entre fase y fase de 120 grados. 120 grados. Eso es lo que yo tengo para usar y conecto el arreglo de rectificadores así. ¿De qué manera? Repito. Hago una conexión de cátodo común, pongo en cortocircuito los tres cátodos y el ánodo de cada uno de los diodos lo conecto a los bornes que tengo, que son los de las fases del secundario. Entonces, y esa conexión de cátodo común la conecto a el positivo de la carga, al positivo de la carga, acá. El negativo de la carga lo conecto al centro de la estrella, como ya les mostré hace rato. Es esta conexión que se va a borrar, que está esquematizada así mismo como la ven. Está bien esquematizada. Bueno, ahí está. Entonces ustedes tienen armado el arreglo de rectificadores y la carga conectada. El objetivo de este circuito es que la corriente que circula por la carga solamente pueda circular la carga de arriba hacia abajo, en el sentido positivo. No puede invertirse el sentido de la corriente en un rectificador. Yo ya dije eso 50 veces, ¿verdad? Primera clase o segunda clase y ya lo dije. En los parciales, en el recuperatorio, en los exámenes finales, ¿saben qué hacen? Me ponen corrientes en sentido inverso. Entonces ya saben cuánto vale un rectificador que tiene corriente inversa. 0 vale. Entonces, vamos a tratar de entender las cosas. ¿Cómo funciona? No sé, Luis. Ahora no sé. Ahora, como yo sé cómo funciona un diodo, voy a tratar de entender cómo funciona este circuito. Voy a tratar de entender. No es complicado y partimos de esa forma, de esa, ¿cómo se llama? Curva característica que acabamos de tomar como la opción válida para el análisis de los rectificadores, esa L al revés, verde. Ok, entonces, lo que hago es cierro mi ojo, ¿verdad? Cierro mi ojo y trazo una vertical en cualquier parte de la... También me salió mi vertical, se va a borrar. Acá. Trazo una vertical en cualquier parte, ¿ok? Una vertical. Bueno, primero y pongo los ejes, Acá este es el eje, omega t, que es ángulo, que vamos a usar en sexagesimales o en radianes, como les había dicho alguna vez, en algún momento. Y en ordenadas identifico las tensiones de fase. Entonces, voy a poner que se borre, pero esto sería tensión de fase 1, tensión de fase de secundario 2, tensión de fase de secundario 3, y desde luego esto vuelve a ser tensión de fase de secundario 1, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Aquí dice tensiones de secundario. Para esto que estamos haciendo está bien ese título, en algunos momentos no va a estar bien. Ok. Y con eso, o sea,
trazo esta vertical, esta, en cualquier instante, tracen en cualquier instante, pero como ahora estamos comenzando, tracen aquí, más o menos acá, ¿dónde? Entre este y este, entre esos dos cruces, o más bien, entre este y este cruce, tracen esa vertical. Y entonces vamos a ver cómo funciona, que no sé todavía cómo funciona. No sé, porque nunca vi. Entonces, pongo agarro la siguiente forma de onda que ya me sirven como auxiliares para poder mantener prolijidad y para que se entienda esto. Ahí. Y prolongo esa vertical. Y de hecho tengo que prolongarlo la misma vertical, toda de 50 formas de onda hacia abajo. Okay. Y lo que digo es, y voy a dibujar acá, ¿qué cosa? Voy a dibujar aquí la tensión en la carga, en función del ángulo. Tensión en la carga en función del ángulo. Acá está. Esperen que. Tengo que bajar más esto más para poder tener todo en pantalla y no achicar demasiado. Ahí está. Okay. Tengo todo. Ok, y fíjense. Vamos a llamarle diodo 1, el diodo 2 es el del medio, no voy a poner, y diodo 3 el de abajo. El diodo 1 está conectado a la fase 1 de secundario, fase 2 del secundario, diodo 2, fase 3 del secundario, el ánodo del diodo 3. Y yo quiero saber cómo es la tensión a los bornes de la carga entre este borne y este borne. Acá tengo la resistencia de carga. Voy a empezar por esa forma de onda. Entonces digo, ¿cómo es la tensión en la carga en este instante? O sea, en este instante. La tensión en la carga en este instante. En este instante o este ángulo. Ángulo o instante, vamos a hablar así, sigan. Digamos, el desarrollo no es nada, para nada incongruente, pero de repente voy a hablar de tiempo, pero en realidad vamos a graficar en función de ángulo y hacer cálculos siempre en ángulo, no en milisegundos ni nada de eso. Conviene más trabajar en ángulo, pero de repente voy a decir en este instante, muchas veces voy a decir. Ok, en ese instante entonces miro cómo están las cosas y lo que veo es esto. La tensión 1 tiene este valor, la tensión 2 tiene este valor, la tensión 3 tiene este valor. En ese instante. ¿Y qué veo? ¿Qué veo? Veo que la tensión 1 es positiva, la tensión 3 es positiva también, pero de menor valor, y la tensión 2 es claramente negativa. Ok, ¿y cómo es la tensión en la carga? Depende de qué, de cuál de estas tres llaves está en cortocircuito y por supuesto cuáles están trabajando como llaves abiertas, circuitos abiertos. Y eso se entiende con esa característica que les mostré y fue un repaso para ustedes y una simplificación de lo que ya vieron antes. Ok. En este instante, ¿qué tengo? Tengo que... puedo mirar cualquiera de las tres tensiones, pero agarro y digo,
Ah, mira, la tensión 3 es positiva. Porque es positiva. Acá pues está el 0. Voy a poner el 0 acá. Pongan el 0. Ahí está el 0. Voy a borrar. Acá está el 0. Dice luego acá 0. Ok. La cuestión es que en este instante, en el instante que estoy considerando, la tensión 3 es positiva. Pude haber mirado la 1, la 2 o la 3, pero no sé, se me ocurrió la 3. Y yo digo, esa tensión es positiva. Ah, bueno. Y esa tensión es la que yo tengo acá, en su ánodo. No, no en el diodo 1, en el diodo 3, porque es tensión 3. En el ánodo del diodo 3, aquí, tengo, tengo tensión positiva, esto. Y esa tensión es positiva respecto, esa tensión es positiva respecto de este punto, porque es la tensión que yo tengo acá es positiva con respecto al centro de la estrella, y el centro de la estrella está en el negativo de la carga. Entonces, fíjense que este diodo tiene su ánodo más positivo que su cátodo conectado a través de la carga al centro de la estrella. Entonces, este diodo, como la tensión de diodo 3 es positiva, su ánodo es más positivo que su cátodo, entonces este diodo conduce. Este diodo conduce. Y como nosotros dijimos que cuando conduce se pone en corto, su resistencia dinámica es 0, esa vertical, ¿verdad? Es el semieje positivo de la curva característica de salida del diodo. O sea, como este diodo está en corto, entonces no cae tensión a sus bornes. Entonces, la tensión que yo tengo en la carga es la tensión que tengo en este nodo, que es la tensión de la fase 3. O sea, es esta tensión que está marcada acá, se va a borrar todo enseguida. ¿Sí? Esa tensión. Entonces, en ese momento, la carga es esta. Así según mi análisis que hice, ¿verdad? ¿Está bien eso? Y sí, está bien el análisis, pero tengo que ver, ¿y los otros diodos cómo están? ¿Están conduciendo también o están bloqueados? Entonces digo, y voy a mirar el diodo 2. Y si miro el diodo 2, veo que la fase 2, que es esta, en el instante que estoy considerando, que es la fase 2 tiene tensión en este borne, en su ánodo, negativa. ¿Negativa con respecto a qué? Con respecto a este, o sea, con respecto al centro de la estrella. Entonces este diodo está claramente polarizado en inversa. Entonces este diodo claramente no conduce. Es un circuito abierto, es una llave abierta. ¿Eh? Ok, entonces, ¿cuál conduce? El 2 no, el 3 sí, según nuestro análisis. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el diodo 1. El diodo 1. El diodo 1 tiene fase 1 en su ánodo. La fase 1 tiene este valor en el instante que estoy considerando. Y que tiene este valor positivo. La fase 1 también es positiva, igual que la fase 3, pero es más positiva que la fase 3 en ese instante. Entonces, fíjense en lo siguiente. La tensión ánodo-cátodo, esta tensión, a los bornes del diodo 1 es positiva, la tensión de diodo es positiva, entonces se pone en cortocircuito este diodo también.
se pone en cortocircuito, este diodo también. No hay caída de tensión a sus bornes. O sea que la tensión que tengo en su ánodo es la misma que tengo en su cátodo. Entonces también puedo decir que la tensión en la carga, evidentemente, es la tensión de fase 1. ¿Y está bien eso? Ahora ya no. Ahora ya veo que hay un problema en mi análisis. ¿Cuál es el problema? Y fíjense que si este diodo se pone en cortocircuito, como vemos que es válido porque su tensión es positiva, entonces esta tensión está acá, está en toda esta barra y por lo tanto está en el cátodo del diodo 3. En el cátodo del diodo 3 también está la tensión 1. Entonces fíjense que como el diodo 1 está bien polarizado, el diodo 3 tiene en su ánodo desde luego, tensión 3, que es positiva, pero vamos a poner, por decir, tiene 10 voltios positivos, y el cátodo del diodo 3, el cátodo del diodo 3, tiene esta tensión, la de fase 1, que por decir, tiene 33 voltios. Entonces, fíjense que la tensión de diodo 3, la tensión del diodo 3 es igual a 33, no, el diodo 3 es igual a, acá tengo que borrar, no, está haciendo muy mal, 10 que tiene en su ánodo menos 33 que tiene en su cátodo. O sea que esto es menos 23, por lo tanto la tensión de diodo 3 es negativa. Entonces, a partir de eso concluimos que en realidad, el diodo 3 no conduce. A pesar de que su tensión es positiva respecto al centro de la estrella, el diodo 3 no conduce. ¿Por qué? Porque hay un diodo mejor polarizado, que es el diodo 1. Resumiendo, solamente el diodo 1 está conduciendo. Solamente el diodo 1 está conduciendo. Los otros dos son llaves abiertas, son conexiones abiertas. La carga, el positivo de la carga, entonces está conectado a la tensión de fase 1, o sea, este borne, a través del diodo 1 que está en cortocircuito. Como no hay caída de tensión en todo este conector, en todo, a ver, no hay caída de tensión en todo este cable que estoy dibujando acá. El diodo es cable, vamos a decirlo así, mal dicho, pero bueno, para que se entienda. No hay caída de tensión, entonces la tensión en la carga en ese instante que estamos considerando es justamente tiene el valor BS1, o sea, 33 voltios. La tensión en la carga tiene este valor, que es este. Y voy a dejar fijo ese punto verde, esta tensión. Si yo hago el mismo análisis en otro instante, por ejemplo, en cualquier otro instante, por ejemplo acá, el mismo instante, o sea, es otro instante, bajo una vertical en toda mi hoja larguísima, llena de senoide por todos lados. En otro instante cualquiera hago el mismo análisis y miro y digo, la tensión 3 es negativa, el diodo 3 no conduce. El diodo 2 parece que conduce, porque la tensión 2 es positiva. Porque el diodo 2 parece que conduce porque la tensión 2 es positiva, no sé, 14 voltios, lo que quieran. Pero ¿cuál en realidad es el diodo que conduce? El diodo conectado a la fase 1. Porque la fase 1 en ese instante también es la más positiva. Entonces, esta es la tensión.
Y si ustedes hacen ese mismo análisis para cualquier instante, infinitos instantes hay acá, para cualquier instante, entre este cruce de fase 1 con fase 3 y este cruce de fase 1 con fase 2, en cualquier instante ahí, intermedio entre esos dos cruces, la tensión más positiva es la fase 1. Es la de fase 1. Entonces la tensión en la carga entonces el diodo que va a conducir en ese lapso es solamente va a conducir el diodo 1. Entonces la tensión en la carga en ese rango de tiempo va a ser exactamente y solamente la de fase 1. Bueno, haciendo el mismo análisis para cualquier instante, lo que vamos a tener es que, como yo espero que sea evidente para ustedes, vamos a tener que entre este cruce y este cruce, la tensión en la carga va a ser la de fase 2, y entre este cruce y este cruce, la tensión en la carga va a ser la de fase 3, en este caso porque la fase 3 es la más positiva, en el caso anterior porque la fase 2 es la más positiva. Entonces voy a dejar fijo esto, y esto es así. La tensión en la carga es pulsante, y tiene forma senoidal, en ese rango de valores de la senoide, y acá está el 0 voltios, ¿verdad? 0 voltios acá, en la abscisa está ahí. Entonces, haciendo un esquemita, la tensión en la carga es así. Tensión siempre es una tensión siempre positiva en la carga. Siempre esta tensión B de carga es siempre positiva, ¿verdad? Esta área siempre es positiva. Y como la carga es, en el caso que estamos analizando, resistiva pura, entonces por ley de Ohm, la corriente también es positiva siempre. ¿Qué forma de onda tiene la corriente en la carga? ¿Qué forma de onda tiene? Forma de onda tiene. Está. La forma de onda de la corriente en la carga es así. Es así. También. Sería corriente en la carga, y acá está el 0 de la corriente en la carga. Entonces, la corriente en la carga, no es ahí, no está ahí el 0. El 0 está aquí. Y la corriente en la carga, como ustedes ven, está siempre por acá, arriba de esto, siempre es positivo, positivo, positivo. Siempre es positivo. Entonces, circuitalmente, esta corriente siempre va hacia abajo, va del positivo hacia el negativo de la carga. O sea que, fíjense, yo recibo tensión alterna, de algún lado dijimos, pero como interpongo entre la carga propiamente dicha y la fuente de tensiones senoidales, trifásicas, interpongo un arreglo de diodos rectificadores, entonces yo tengo una corriente de carga, sí, siempre positiva, ahí está dibujada la forma de onda en celeste, y tengo una tensión de carga siempre positiva también. Bueno, esa es la forma de explicar esto. Es muy simple. Y de esa misma manera, ustedes pueden entender cualquiera de estos enormes temas
muy estratégicos, muy fuertes, sistemas industriales de muy alta tecnología y de un uso, como ven, muy importante, entre otros. Ok. A partir de acá, fíjense que quiero que entiendan una cosa, la secuencia de análisis. Fíjense que lo que yo tengo es esto, eso es lo que recibo. Y a partir de ahí, analizando el circuito, yo determino la tensión, la forma de onda de la tensión en la carga. Y después, como yo sé de qué tipo es la carga es resistiva pura, determino la forma de onda de la corriente en la carga. Y ahora, el objetivo es hacer todas las formas de onda de todas las corrientes y de todas las tensiones del circuito, de todo el circuito. Todas tenemos que saber. Ahora, por ahora tenemos la tensión en la carga, forma de onda, acá está, y la corriente en la carga, acá está. Entonces vamos a ver la corriente en los diodos, la forma de onda de la corriente en los diodos. Y si siguieron la explicación y me ayudan un poco con su atención, se dan cuenta que ya tienen esa corriente de diodo. Ya tienen la información, ya no hay. Es muy simple el análisis para entender lo siguiente. El circuito equivalente que yo tengo en cualquier instante, esas verticales que hice, es siempre es este. Una tensión senoidal, un diodo y la resistencia de carga. Esta es la resistencia de carga. Yo tengo acá una tensión senoidal, que es la tensión de fase. Tengo acá un diodo, que es uno de los tres diodos, diodo X. Y acá tengo la tensión en la carga y la corriente en la carga. Y acá ya está dicho lo que necesito decir para saber cómo es la corriente en un instante, en un determinado diodo cualquiera, diodo X. Cuando la fase 1 es la más positiva, el diodo 1 es el que conduce. Entonces, la corriente en la carga es la misma que la del diodo 1, mientras la tensión 1 es la más positiva. Acá tengo que poner acá una VSX, para que, no sé, para darle más sentido a esto. Entonces, mirando acá, cuando la tensión 1 es la más positiva, dijimos, la tensión en la carga es la de fase 1, la corriente en la carga es la fase 1 sobre la resistencia de carga por ley de Ohm. Acá ustedes ven eso, tensión sobre resistencia, corriente, ley de Ohm. Y esa corriente es la de la carga. Es la del diodo 1. Esta corriente, desde acá hasta acá, es la corriente del diodo 1. Por eso yo les dije, tienen que hacer prolijamente estas formas de onda, manteniendo la verticalidad de toda esta columna de gráfico y todo, siguiendo hacia abajo con la cantidad de, no sé, 80 hagan hacia abajo. Entonces, para que coincida este pico positivo de la tensión de fase 1 con este pico positivo de la tensión de carga, que está en relación con este pico
desde luego positivo de la corriente de carga, y que es el mismo que el pico del diodo que corresponde, que en ese lapso es el pico de la corriente del diodo 1. Después, el diodo que conduce es el diodo 2, no conduce el diodo 1, entonces el diodo 1, la corriente de diodo 1 es 0 en ese lapso, y después conduce el diodo 3, que habilita la corriente para la carga, entonces en ese lapso también la corriente del diodo 1 es 0, y después la tensión en la carga vuelve a ser la de fase 1, entonces la corriente en la carga es la del diodo 1 otra vez. Entonces, para completar esto, la corriente de diodo 1 es así. ¿Sí? Así, así. Y la corriente de diodo 2, acá tengo que poner omega t, acá pongo I de diodo 2, acá pongo omega t. La corriente del diodo 2 es, vamos a usar otro color, es esta. Así, 0, 0, esta. La de diodo 3 hagan en la forma de onda trifásica inmediatamente, que está inmediatamente abajo. Yo no la voy a hacer, pero háganla ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? En estos 2 minutos que quedan. Fíjense que así como dijimos que entendemos bien que la corriente del diodo es la misma que la corriente de carga durante el tiempo en que la fase conectada a ese dicho diodo es la más positiva. Asimismo, la corriente que entrega la fuente, que en este caso es el bobinado secundario, la corriente del secundario es la misma que la corriente de diodo y es la misma que la corriente de la carga. Pero de manera que, como se entiende ahí de lo que dijimos, la corriente de fase 1 es igual, idéntica, exactamente la misma, es la misma corriente, físicamente es la misma corriente que la corriente de diodo 1. Porque cuando la fase 1 es la más positiva, entonces conduce el diodo 1 para entregar la corriente de la carga, y la fase 1 es la que entrega corriente. Y lo mismo entonces para la fase 2 y lo mismo para la fase 3. Entonces fíjense que ya tenemos, a partir de haber hecho este análisis que ya lo terminamos, ¿verdad? Sacamos la tensión en la carga, de acuerdo a la carga que hay, el tipo de carga, por ejemplo, resistiva pura, resistencia de carga, sacamos la corriente de carga y a partir de ahí sacamos la corriente de diodo y la forma de onda de la corriente de la fuente, que en este caso no es una fuente en sí, sino es el bobinado secundario. Y vamos a mirarlo un poquito más, un poquito mejor como transformador en otro momento en la clase que viene. Bueno, esta clase de esquema, digamos, diagrama de flujo, de cálculo, algoritmo, pseudocódigo, como lo quieran llamar, esta clase de esquema tienen que ir, les conviene ir haciendo, les recomiendo que hagan o que usen así para poder, para que se les facilite el análisis de los circuitos y sepan de dónde parten, a dónde llegan y qué están sacando y qué les está faltando. Ya para terminar, lo que queda es son las corrientes de fase del primario y lo que se llaman las corrientes de línea del primario, que son las corrientes del generador, las corrientes que entregan el generador.
Y además también falta ver la tensión, la forma de onda de la tensión a los bornes de los diodos. Esto es lo que falta para terminar las formas de onda. Pero esto ya tienen todo. Y espero que hayan entendido. Asegúrense de analizar de nuevo esto. Para mañana quiero preguntas. De todas modas voy a explicar otra vez de alguna manera, a lo mejor más rápida, pero que no se me queden con esto, en esto, porque esto es lo que necesitan para entender cualquier otra configuración, cualquiera, para entender las otras configuraciones, cualquier configuración. El mismo análisis se hace y es muy simple. Y si ustedes entienden eso, entonces entienden cómo trabajan estas cosas. También, bueno, con un esfuerzo posterior complementario en todo caso. Seguimos mañana. Yo me puedo quedar un rato más si quieren hacer alguna consulta. ¿Ok? Dale, ¿Ya? profe, nos vemos. No. Nos vemos, profe. Ok, tengan más esa plantilla para mañana, más plantilla. Dale, profe. Ok, Sin problema. chao. Chao.